El tatuador esquizofrénico y su colección de piel humana. Miguel se sentía emocionado y nervioso mientras se acercaba al estudio del tatuador local de renombre. Había decidido hacerse su primer tatuaje, un diseño que había estado planeando durante meses. El tatuador esquizofrénico era conocido por su habilidad y su reputación, y Miguel esperaba que pudiera hacer justicia a su diseño. Al entrar en el estudio, Miguel fue recibido por el tatuador, un hombre de mediana edad con una sonrisa amistosa en el rostro. El tatuador examinó el diseño de Miguel con cuidado y luego le mostró los diseños que había preparado para él. Miguel estaba impresionado por la habilidad del tatuador y rápidamente eligió uno de los diseños. La sesión de tatuaje comenzó y Miguel se sintió sorprendido por lo fácil que era soportar el dolor. Miraba con fascinación cómo el tatuador aplicaba la tinta en su piel, creando un diseño que se veía cada vez más impresionante a medida que avanzaba la sesión. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder a medida que avanzaba la sesión. El tatuador comenzó a comportarse de manera extraña, murmurando para sí mismo y haciendo gestos extraños con las manos. Miguel comenzó a sentirse incómodo y se preguntó si había tomado una mala decisión al elegir al tatuador esquizofrénico. Finalmente, la sesión terminó y el tatuador le mostró a Miguel su diseño completo. Miguel estaba impresionado, pero aún así se sentía un poco perturbado por el comportamiento extraño del tatuador. Agradeció al tatuador y se alejó del estudio, sintiéndose aliviado de haber terminado la sesión. Pero a medida que se alejaba, Miguel no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Miró hacia atrás y vio al tatuador mirándolo fijamente desde la ventana del estudio. La mirada del tatuador parecía estar llena de algo más que simplemente admiración por su obra de arte en la piel de Miguel. Miguel comenzó a sentirse inquieto mientras caminaba hacia su apartamento. La mirada fija del tatuador esquizofrénico se le había quedado grabada en la mente, y no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. Se preguntó si debía reportar el comportamiento extraño del tatuador a la policía, pero debía esperar y ver si algo más extraño sucedía. A medida que pasaron los días, Miguel comenzó a notar cosas extrañas sucediendo con su cuerpo. El tatuaje parecía estar curándose de una manera extraña y dolorosa, y se daba cuenta de que su piel estaba más sensible de lo normal. Además, comenzó a experimentar sueños perturbadores en los que veía al tatuador esquizofrénico actuando de extraña manera, rodeado de una profunda oscuridad. Miguel comenzó a sospechar que algo estaba mal con su tatuaje y decidió investigar al tatuador. A medida que profundizó en su investigación, descubrió que varias personas habían desaparecido después de haber visitado el estudio del tatuador esquizofrénico. Miguel comenzó a preocuparse por su seguridad y decidió que era hora de buscar ayuda. Acudió a la policía y les contó lo que sabía sobre el tatuador y su extraño comportamiento. La policía comenzó a investigar al tatuador y descubrió algo horrible. El tatuador había estado usando la piel de sus víctimas para crear una colección de piel humana. En su estudio, la policía encontró varias piezas de piel humana que habían sido cuidadosamente preparadas y conservadas. Miguel se sintió aterrorizado al descubrir la verdad detrás del tatuador esquizofrénico y su colección de piel humana. Se dio cuenta de que había estado cerca de convertirse en una de las víctimas del tatuador y sintió un escalofrío por su espina dorsal. Sabía que nunca volvería a ser el mismo después de lo que había experimentado. Después de la revelación de la verdad sobre el tatuador esquizofrénico, Miguel no pudo sacudirse la sensación de miedo y ansiedad. Se preguntaba qué personas más podrían haber caído en las garras del tatuador y si había alguna forma de ayudar a las víctimas que aún podrían estar en peligro. Mientras tanto, la policía continuaba investigando el caso y trabajaba para descubrir el paradero de todas las víctimas del tatuador. Se dio cuenta de que algunas de las personas desaparecidas podrían haber sido asesinadas y descuartizadas por el tatuador para agregar a su colección de piel humana. Sin embargo, también había algunas personas que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro, lo que hizo que la búsqueda fuera aún más desafiante. Miguel se sintió atrapado en un estado constante de ansiedad mientras esperaba noticias sobre la investigación. Cada vez que escuchaba un ruido en su apartamento, su corazón latía más rápido, y no podía evitar mirar por encima del hombro cada vez que salía a la calle. Un día, recibió una llamada de la policía que lo dejó temblando.
Habían descubierto una nueva pista que apuntaba a que el tatuador podría haber escondido algunas de las piezas de piel humana en el edificio de apartamentos de Miguel. La policía necesitaba acceso al edificio para realizar una búsqueda completa. Miguel estaba aterrorizado de que el tatuador pudiera estar cerca o incluso dentro del edificio. Pero sabía que tenía que enfrentar sus miedos y ayudar a la policía en la investigación. Los oficiales le dieron un chaleco antibalas y un walkie-talkie y le pidieron que los guiara a través del edificio. A medida que avanzaban por los pasillos oscuros del edificio, el corazón de Miguel latía más rápido y sus sentidos estaban en alerta máxima. Podía sentir los ojos del tatuador siguiéndolo a través de la oscuridad y los muros de concreto. Finalmente, llegó a un apartamento abandonado en el sótano del edificio. La puerta estaba cerrada con llave, y los oficiales tuvieron que usar herramientas especiales para abrirla. Al entrar, se encontró con algo que hizo que el estómago de Miguel se revolviera. El apartamento estaba lleno de piezas de piel humana cuidadosamente guardadas y preparadas. Era como si el tatuador hubiera estado trabajando en su colección justo debajo de sus narices. Miguel se sintió abrumado por la realidad de lo que estaba presenciando. Sabía que estaba a salvo, pero no podía sacudirse la sensación de que el tatuador estaba todavía cerca, acechando en las sombras. Después de haber colaborado con la policía en la investigación del tatuador esquizofrénico, Miguel se sintió aterrado y al mismo tiempo aliviado de haberse alejado del peligro. Sin embargo, su alivio se vio interrumpido cuando comenzó a tener alucinaciones y pesadillas constantes. Una noche, Miguel se despertó en medio de la noche, empapado en sudor, después de haber tenido otra pesadilla. Esta vez, había soñado que estaba encerrado en el estudio del tatuador esquizofrénico, rodeado por las piezas de piel humana que había coleccionado. Se levantó de la cama, tratando de recuperar el aliento, y se dirigió a la cocina para tomar un vaso de agua. Mientras bebía agua, notó un ligero dolor en el área del tatuaje que había recibido del tatuador. De repente, el dolor se intensificó y comenzó a sentir un fuerte ardor en la piel. Cuando se miró al espejo, descubrió que el tatuaje había comenzado a moverse y deformarse, como si algo estuviera vivo debajo de su piel. Miguel se sintió aterrorizado mientras se dio cuenta de que algo estaba sucediendo en su cuerpo. Recordó las palabras del tatuador esquizofrénico, quien le había anunciado que su tatuaje tenía una vida propia, y que él no era más que un huésped para su verdadera forma. Sin saber qué hacer, Miguel tuvo que volver al estudio del tatuador para buscar respuestas. Sabía que estaba poniendo en riesgo su vida, pero sentía que era la única forma de entender lo que estaba sucediendo. Cuando llegó al estudio, se encontró con la puerta abierta. El estudio estaba completamente vacío, pero podía sentir la presencia del tatuador esquizofrénico en el aire. Comenzó a buscar pistas que podrían explicar lo que estaba sucediendo con su tatuaje. Fue entonces cuando descubrió un diario en una de las mesas del estudio. Al abrirlo, encontró una serie de notas escritas por el tatuador, que explicaban cómo había logrado infundir vida en los tatuajes que había creado, utilizando técnicas de magia negra y sacrificios humanos. Miguel sintió un escalofrío mientras leía el diario. Sabía que estaba en peligro y que necesitaba escapar del estudio lo antes posible. Sin embargo, antes de que pudiera salir, sentía una presencia detrás de él. Cuando se volteó, se encontró cara a cara con el tatuador esquizofrénico, quien lo miró con una sonrisa malvada en el rostro. Miguel se quedó paralizado al ver al tatuador esquizofrénico de pie frente a él. Parecía más delgado y enfermizo que la última vez que lo vio, pero su mirada estaba más fija y siniestra que nunca. ¿Qué haces aquí?, preguntó el tatuador en un tono suave pero inquietante. Miguel intentó encontrar las palabras adecuadas para explicarle lo que estaba sucediendo, pero se encontró tartamudeando. Sabía que estaba en peligro y que necesitaba huir lo antes posible. Mi tatuaje, algo está sucediendo con mi tatuaje, observó balbucear finalmente. El tatuador se rió, una risa seca y rasposa que hizo que Miguel se estremeciera. Sí, tu tatuaje. Te advertí que tenía una vida propia. Pensaste que era una broma. Miguel tembló, sin saber qué hacer. No podía moverse, y el tatuador parecía estar disfrutando de su miedo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Miguel con voz temblorosa.
«Quiero que te unas a mi colección», respondió el tatuador con una sonrisa siniestra en el rostro. «Tu piel es perfecta para mi próxima obra maestra». Miguel se sintió enfermo ante la idea. No quería convertirse en una de las piezas de piel del tatuador, pero parecía que no había escapatoria. Fue entonces cuando escuchó un ruido detrás de él. Giró su cabeza y vio a un par de policías entrando al estudio. «¡Alto, manos arriba!», gritó uno de ellos. El tatuador intentó huir, pero fue atrapado rápidamente por los policías. Miguel se sintió aliviado y agradecido por haber sido salvado, pero sabía que su tatuaje seguía vivo y que tenía que lidiar con sus efectos por el resto de su vida. Mientras los policías se llevaban al tatuador esquizofrénico, Miguel se dio cuenta de que nunca volvería a ser el mismo después de su experiencia. Sabía que tenía que luchar contra sus propias alucinaciones y miedos, pero estaba dispuesto a hacerlo con tal de seguir con vida. Después de su encuentro aterrador con el tatuador esquizofrénico, Miguel decidió que necesitaba ayuda profesional para lidiar con sus propios miedos y alucinaciones. Buscó un terapeuta especializado en trastornos relacionados con el trauma y comenzó a asistir a sesiones regulares. A pesar de que estaba haciendo progreso, el tatuaje en su brazo seguía siendo una fuente de constante preocupación. Cada vez que se miraba en el espejo, Miguel sentía que el tatuaje lo observaba de vuelta. Sus ojos se movían y su piel parecía moverse debajo de la superficie. En una de sus sesiones de terapia, Miguel finalmente habló sobre su miedo de que el tatuaje estuviera vivo y que lo estuviera controlando. Su terapeuta le aseguró que esto no era posible y que era simplemente una respuesta normal a un trauma extremo. Pero Miguel no estaba convencido. A medida que pasaba el tiempo, sus alucinaciones se volvían más intensas y más difíciles de ignorar. Una noche, mientras estaba en su cama intentando dormir, sentía que algo se movía debajo de su piel. Se miró en el espejo y vio que su tatuaje se estaba moviendo de una manera que nunca había visto antes. Se sintió atrapado, sin saber qué hacer. Sabía que necesitaba hacer algo al respecto, pero no sabía cómo. Finalmente, se encontró que la única forma de liberarse del tatuaje por completo era destruirlo de su piel. Encontró a un especialista en eliminación de tatuajes y programó una cita. El proceso de eliminación fue doloroso y largo, pero finalmente el tatuaje fue eliminado por completo. Miguel sintió un alivio inmediato y se dio cuenta de que finalmente podía dejar atrás su experiencia traumática. Aunque nunca olvidaría lo que había pasado, Miguel sabía que ahora tenía el control y que nunca dejaría que el miedo lo controlara de nuevo. Se sintió más fuerte y más decidido que nunca, y se comprometió a seguir adelante con su vida sin mirar atrás. Pero eso no fue más que un sueño de Miguel. Estaba volando de fiebre y por consecuencia tuvo ese sueño que lo dejó pensando muy seriamente en hacerlo realidad y quitarse esa maldición de una vez por todas. Miguel se sentía constantemente vigilado y perseguido. Sabía que era solo su mente jugándole una mala pasada, pero no podía evitar sentirse paranoico y asustado. Se obsesionó con su tatuaje, inspeccionándolo constantemente en busca de signos de actividad. A menudo se despertaba por la noche, sudando frío y temblando después de tener pesadillas sobre el tatuador y su colección de piel humana. Finalmente, empezaba que no podía seguir así. Pidió la ayuda a su terapeuta, explicándole su experiencia con su tatuaje. El terapeuta lo escuchó con atención y le sugirió que intentara hacer las paces con su tatuaje en lugar de temerle. Le sugirió que lo viera como una forma de arte en lugar de como algo siniestro y peligroso. Miguel dudaba de la eficacia de esta técnica, pero tomó darle una oportunidad. Se sentó frente a un espejo, respiró profundamente y se concentró en su tatuaje. Miró detenidamente los intrincados diseños y examinó de verlo como una obra de arte en lugar de una fuente de miedo. Poco a poco, comenzó a sentir una sensación de calma y aceptación. Sabía que el tatuaje seguía siendo una parte de él, pero ya no lo veía como una amenaza. Sin embargo, su paz no apareció mucho tiempo. Un día, mientras estaba en la ducha, notó algo extraño en su piel. Miró hacia abajo y vio con horror que su tatuaje estaba creciendo, extendiéndose por su cuerpo en patrones cada vez más complejos. Gritó de miedo y dolor mientras el tatuaje lo cubría completamente, envolviéndolo en un abrazo mortal.
Finalmente, se desmayó, no pudo soportar el dolor y la confusión. Cuando despertó, estaba en un hospital. Los médicos le explicaron que habían tenido que remover su tatuaje por completo para salvar su vida. Miguel se sintió aliviado de estar vivo, pero también se sintió triste y vacío al saber que había perdido algo que había sido una parte tan importante de su vida. Desde entonces, Miguel ha tratado de seguir adelante con su vida, pero sabe que nunca olvidará su experiencia con el tatuador esquizofrénico y su tatuaje. Sabe que siempre llevará las cicatrices, tanto físicas como mentales, de su encuentro con el horror. Después de que la policía encontró la colección de piel humana del tatuador esquizofrénico, el caso se volvió noticia en todo. Hoy respiran más tranquilos los residentes del norte de California después de que la policía atrapara, gracias a las pistas de la población, a quien se presume sospechoso de ser el asesino en serie que acabó con la vida de 6 hombres y quien también dejó herida a una mujer. Los detalles espantosos de sus crímenes horrorizaron a la nación, y el tatuador fue condenado rápidamente a cadena perpetua. Sin embargo, para las víctimas y sus familias, la justicia no fue suficiente para borrar el dolor y el trauma causado por sus acciones. Miguel, quien había perdido su tatuaje y había sido afectado profundamente por su experiencia con el tatuador, se sintió aliviado al saber que el hombre había sido capturado. Aún así, la pesadilla no desapareció por completo. Después de varios años de terapia y trabajo duro, Miguel finalmente encontró la fuerza para seguir adelante. Pero siempre se mantuvo alerta, sabiendo que algo tan siniestro como el tatuador esquizofrénico podría estar esperando en cualquier esquina. La muerte del tatuador, unos años después de su encarcelamiento, fue un shock para muchos, pero para Miguel fue una especie de liberación. Finalmente, estamos ya junto a Soledad Agüero, revisar las noticias internacionales. Sole, buenas noches. ¿Cómo estás, Maca? Buenas noches. Vamos a partir con la muerte de uno de los mayores asesinos seriales de Sudamérica. Estamos hablando de murió este domingo. Él había sido acribillado por un grupo de encapuchados. Pudo dejar atrás el miedo y la angustia que había plagado su vida desde que conocía al tatuador. Aunque nunca podría olvidar su experiencia, ahora podría vivir sin miedo, sabiendo que el hombre que había causado tanto dolor y sufrimiento a tantas personas ya no estaba en este mundo. El tatuador esquizofrénico se convirtió en una leyenda macabra, pero para aquellos que habían sufrido en sus manos, era un recordatorio constante de las terribles consecuencias de la enfermedad mental sin tratamiento y la crueldad humana. Esta fue una historia creada por Martín Chinotinta. Espero te haya gustado y si quieres más historias de estas, coméntanos. No te olvides de suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir nuestros videos. Desde ya muchas gracias.